quítamele gain, bastante gain si está haciendo, si es el mío, o sea, si es el mío, ¿verdad? Pero no son solo esto, ¿verdad? Te le puedes quitar mute a los demás micrófonos, que a veces eso es lo que hace. Ay, gloria a Dios. Ah, amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga, los bendecimos. Eh, Realmente hoy la tormenta nos hizo tener baja asistencia, pero bendecimos espero que todas las personas de la iglesia, más que otras personas, nos estén viendo en este canal, ¿verdad? Si lo están viendo ahorita en este momento, por favor denle un like, denle aquí, digan, pastor, aquí estoy, me reporto desde, ahí sí voy a saber quién realmente se reportó y quién no. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar una nueva serie en este tiempo. Va a estar tremendo estas próximas 5 o 6 semanas hasta que nosotros lleguemos al tiempo de Domingo de Resurrección, donde nosotros vamos a tener una celebración. Vamos a tirar la casa por la ventana, como dicen para ahí, el Domingo de Resurrección. Ponga atención, esta es una palabra, mis hermanos, que es yo no sé por qué a veces pienso palabras para el miércoles y palabras para el domingo. A veces la gente me dice, pastor, tremenda palabra, eso hubiera sido para el domingo. Pero yo siempre digo, estas son las palabras para los miércoles. Eh, Vamos a entrar a una nueva serie que se llama La Revelación de la Cruz. Eh, Realmente no comprendemos toda la revelación de la cruz, nos falta todavía bastante, pero estas son las series que estamos entrando. Pero el día de hoy yo he titulado esta enseñanza, ¿cómo realmente piensa Jesucristo? ¿Cómo realmente piensa Jesús? Vamos a, yo quiero empezar con Marcos capítulo 8, versículo 37-38, donde yo he enseñado acerca de esto. Es más, yo le voy a decir una cosa, a veces ustedes ven que muchos predicadores predican acerca de Romanos 8, de que eso sea acerca de vivir en el Espíritu, uno de los mejores capítulos que el libro de Romanos tiene. Otros se enfocan bastante en Hebreos 11, que es de la fe, muchos en el amor en 1 Corintios 13, pero Marcos 8 es uno de los capítulos que ustedes tienen que tomarlo también, porque a mí me ha impactado mi vida. Es uno de mis, si puedo decir, uno de los top 10, ¿verdad? Marcos 8 es uno de los capítulos que a mí me han impactado bastante en mi vida. Y aquí es cuando Jesucristo predice su muerte, pero Marcos 8 habla diferente a los demás evangelios, porque aquí Jesucristo no solo habla de su muerte para que la gente no lo entienda, sino que aquí dice la palabra del Señor de que Jesucristo comenzó a instruirles, a enseñarles. Y dice la palabra del Señor en el versículo 31, Marcos 8:31, y dice, luego comenzó, bueno, a enseñarles. La palabra enseñarles es muy importante porque no se lo habló como simple parábola o escondiéndolo, sino que dice que les empezó a enseñar. El Hijo del Hombre, está hablando Jesucristo, y Él está diciendo a sus discípulos y a todas las personas que están ahí, yo quiero que ustedes entiendan que el Hijo del Hombre está hablando de Él. Dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos. Pero esta palabra tiene, es que es tan necesario, no hay otra forma, pero vamos a más allá de la revelación de lo que Jesucristo está hablando. Es cuando tú le dices a alguien, hazte esta, es que tenés que pasar por este lado para entrar al otro. No hay otra forma de hacerlo. Dice, es necesario, no hay forma alguna que sea diferente a esto. Dice Jesucristo acá, que sufrir muchas cosas. Yo necesito, es que es necesario. O sea, que yo sea rechazado.
por los ancianos, que yo sea rechazado por los sacerdotes de este tiempo, está hablando Jesucristo de ese tiempo, y por los que enseñan la palabra. Es necesario que yo tenga que sufrir todo esto, ¿verdad? ¿Y por qué era necesario? Porque al estar sufriendo y al estar muriendo, algo iba a tomar paso después. Y dice, es necesario que lo maten, dice, es necesario, y que a los 3 días resucite. Y habló esto con toda claridad, no lo escondió, sino que lo habló con toda claridad. Pedro lo llevó aparte, dice, y cuando lo llevó aparte comenzó no a persuadirlo, sino que a reprenderlo. Cuando tú reprendes a alguien, sobre todo cuando tú eres padre y reprendes a tu hijo, tú sabes cómo tú lo haces. O cuando tienes tus papás, cómo reprende tu papá, tu mamá, tú sabes. Aquí Pedro está reprendiendo a Jesucristo. Pedro tiene buenas intenciones, déjenme decirles, Pedro tiene buenas intenciones, él no quiere que su maestro muera. Dice la palabra del Señor que Jesucristo dice, no, ustedes no entienden lo que yo sé, es necesario que yo lo haga. Es más allá les da a conocer el pensamiento de lo que es necesario que nosotros hagamos, pero dice, ustedes no entienden, ni siquiera tienen la idea mínima de por qué es necesario hacerlo. Y él está enseñando, y todavía después de enseñarles con claridad, Pedro lo lleva, lo reprende y le dice, a ti no te van a matar, es más, tú no vas a la cruz. Le dice, no puedes ir a la cruz. Y entonces Jesucristo viene y le dice que, dice, se da la vuelta, ve a sus discípulos. Y yo me imagino que los discípulos ven a Pedro, pero tal vez los discípulos sienten lo mismo. Nadie se atrevió a decir lo que Pedro le estaba diciendo a Jesucristo. Tú no puedes ir a la cruz. Ahora tú sabes ahorita, porque tú ya conoces la historia, que era necesario que Jesucristo muriera y resucitase para que nosotros tuviéramos otra vez ese puente para ir a contactar a nuestro Padre a través de la sangre del Cordero y ser redimidos. Y todo esto ya lo sabemos nosotros. Pero en este momento Él ve a la gente y le dice, ustedes también creen lo mismo, me imagino, en la mentalidad, porque ellos no están diciendo, los discípulos, Pedro, ¿cómo piensa, verdad? O sea que Jesucristo tiene que morir, por supuesto. Yo creo que todos están con el mismo corazón de Pedro. Y en ese momento Jesucristo le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Le dice, ese ya es algo mayor. Ese es no es cualquier principado, sino que es el rey de todos los principados de la oscuridad. Y le dice, porque tú no piensas en las cosas de Dios, sino que tú piensas en las cosas de los hombres. La Reina Valera dice, porque tú no pones la mira en las cosas espirituales, sino que tú pones la mira en las cosas naturales. Por eso, aléjate de mí, Satanás. Pero eso es algo que va más allá de cualquier reprensión. Ahora, ¿saben? Una de mis películas, hasta la compré la tengo comprada, porque es no sé si es decir una de mis películas favoritas, pero me gusta verla. Tal vez algunos de ustedes ya la vieron. Se llama Blast from the Past. Y ese es el que sale del The Mummy, ¿verdad? El que sale en La Momia, que es el que en esas películas que hubieron como 3 películas de The Mummy, creo que se llama Brandon, no sé qué. Pero en esta película, y yo les digo para que ustedes entiendan lo que yo estoy tratando de poderles enseñar. En esta película él es hijo de un científico, de un genio, que en el tiempo donde está la Guerra Fría, Estados Unidos contra Rusia, están realmente amenazándose acerca de mandarse y tirarse misiles, y todo lo que pasó, yo creo que fue en los 60s, ¿verdad? Por ahí. En ese momento él cree que va a estallar una tercera guerra mundial, por lo cual construye debajo de su casa un búnker, ¿verdad? Una guarida, un búnker para si empiezan a tirar las bombas nucleares, ellos van a estar salvos.
Pero tan pronto ellos entran al búnker y entonces las puertas se van a cerrar y ellos no van a poder salir, porque él se imagina que va a ser como 30 años por ahí, o 35 años, que se va a quitar todo lo que es la pollution, toda la contaminación nuclear. Pero en eso él ve en las noticias que está a punto de hacer algo Rusia, y entonces él se va debajo del búnker con su familia, ¿verdad? Bueno, con su esposa que está embarazada, y de repente están viendo la televisión y de repente viene un avión, y un avión se estrella en la casa donde ellos están, solo que ellos ya están abajo. Él piensa que es la tercera guerra mundial, y automáticamente todos los locks, todo lo que se laquea la puerta y ellos no pueden salir por 35 años, y en su mente se destruyó Estados Unidos. En su mente hubo una gran guerra mundial, una guerra mundial atómica, y entonces ellos viven por 35 años debajo de la tierra. La tierra empieza a pasar, o sea, pasan los 60, los 70, los 80, y esta muchacha que en ese momento estaba embarazada da a luz a un muchacho que se llama Adán, y da a luz a Adán en el búnker. La cosa es que el papá le enseña, como es genio, le enseña alemán, le enseña francés, le enseña economía, le enseña todo lo demás. Él en ese momento tiene acciones de Apple, tiene acciones del IBM, tiene acciones de todo, ¿verdad? Tiene esas tarjetitas de béisbol de los que ahorita valen millones, pero aquel entonces eran como 15 centavos y todo lo demás. No, millones, miles, ¿verdad? Pero en ese entonces vale como 15 centavos. Y él crece con todo lo que es la cultura de los 60s, donde todo tienes, donde cuidado aquel que hablaba una mala palabra en frente de sus papás, con cuidado aquel que todos se levantaban, era la amabilidad, era la caballerosidad, era todo. Y él crece, o sea, con una mentalidad diferente, una mentalidad sana por completo, porque no tiene la mentalidad, no creció con las personas de aquí arriba. De repente, esto es medio comedia, de repente las puertas empiezan a abrirse, clac, 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 y de repente él sube, el papá sube, y cuando sube, llega, ¿verdad?, a un lugar donde arriba de su casa se convirtió primero en una heladería de esos como donde habían licuados, maltas y todo, y después se convirtió en un bar, y en ese momento ya está todo destruido. Y cuando llega para arriba, el papá así como vestido de astronauta y todo, ¿verdad?, sale, ¿verdad?, por la contaminación, y sale. Y en ese momento, en esa calle, ve que hay videos de 3X, ¿verdad? Y entra y no se imaginó que en ese momento ya vendían todos esos videos. Se va con una muchacha, y esa muchacha le dice que en ese momento está vendiendo su cuerpo. Le dice: mira, si tú quieres a una mujer, soy mujer; si tú quieres a un hombre, soy hombre. Y dice: wow, hay mutación, dice, o sea, se mutó todo, pero no sabe que eso, o sea, él no sabe lo que el papá lo que está pasando. Y de repente baja, y la mamá está harta de vivir 35 años abajo, y le dice: vayamos arriba. Y el papá, de enojado, le da un como infarto, no se muere, pero manda al hijo a traer toda la provisión para volver a laquear otros 30 años después allá abajo. El hijo va, pero el hijo viene y no sabe qué hacer. Él le agarra sus tarjetitas de béisbol, ¿verdad? Y se las mete, agarra sus acciones que en ese momento en su mente no sirve para nada. Pero cuando alguien habla una mala palabra, él no solo se separa, sino que él viene en contra del que usa el nombre del Señor en vano, ¿verdad? La mujer, alguna dama se va a subir, se va a salir cuando están comiendo, ¿verdad?, en una mesa, se va a parar, y él se para también, porque él es caballeroso. Él vive en otro mundo en su mente, completamente a los demás. Por lo tanto, él se ve bien joven, él se ve bien sano, él tiene, o sea, él es genio o sea, comparación de los demás, pero tiene una amabilidad tremenda. Él vive en otro mundo, mientras que la gente del mismo mundo vive completamente diferente. Todo esto yo se los digo, ¿verdad? Al final, o sea, si vayan a ver la movie, les va a gustar. Pero al final de esto, él se da cuenta dónde vive, se da cuenta de lo que valen sus tarjetas, se da cuenta que esas pequeñas acciones de IBM, de la Apple y de todo lo demás, él lo hace a una de las personas más millonarias que existe, mientras que él viene y se casa con otra muchacha que se llama Eva. Él era Adán y ella Eva, ¿verdad? Y después se da cuenta y le dice a su papá que no están viviendo en la era que ellos
están pensando que viven, ¿verdad? O sea, en el mundo que ellos pensaron que vivían. Todo esto les digo, mis hermanos, porque Jesucristo caminaba de esa forma. Todos estaban pensando de una forma, mientras que Él vivía en otro mundo, pero en un mundo mayor que el de nosotros. No abajo, sino un mundo mayor. Y cuando Él enseñaba y le decía, ustedes tienen que hacer esto, es necesario que ustedes entiendan que esto es necesario, es para que ustedes aprendan a vivir otra forma que este mundo no está acostumbrado. Y eso es lo que él les estaba tratando de enseñar en este momento a ellos. Pero yo quiero que ustedes entiendan algo de esto. Cuando Jesucristo le dice a Pedro, o sea, yo dije toda esta historia para que ustedes entiendan que a veces la mentalidad, a veces nosotros pensamos que sabemos como Jesucristo pensaba. A veces nosotros en nuestra mente decimos, no, además hay unas pulseras que dicen WWJD, que es qué es lo que Jesucristo haría. What would Jesus do? O sea que tú vas a hacer algo y te ves la pulsera y dices, ¿qué es lo que Jesucristo haría? Estás enfrente de un bar y miras la pulsera, ¿qué es lo que Jesucristo haría acá? Tú ves a alguien, ¿verdad? O sea, puedes, mentir y tú ves, what would Jesus do? Y a veces nosotros decimos, ¿qué es lo que Jesucristo haría? A veces tenemos la mentalidad de que sabemos qué es lo que Jesucristo haría o no, pero a veces nosotros no nos imaginamos la forma en que Jesucristo actúa el mundo de la mente de Jesucristo. Y Jesucristo acá les está enseñando cómo Él piensa, y de esa manera les dice, ustedes, no se les dice así, por eso ustedes pueden, en este mundo es triste cuando alguien muere, pero yo quiero que ustedes entiendan que es necesario para mí que yo muera. Es necesario que esto pase. Y toda la gente, sus discípulos, estaban tristes. No estaban aprendiendo, sino que ellos estaban simplemente diciendo, wow, qué triste Jesucristo. Cómo Él piensa, cómo Él se desarrolla. Y saben que a veces la gente piensa así de nosotros. Ay, pobrecitos. No, si supieran que es disfrutar la vida. Ay, pobrecitos, dice la gente. Y a veces nosotros estamos en un punto, de nuestra vida, donde hasta nosotros pensamos que somos pobrecitos, ¿verdad? Porque ya no podemos disfrutar lo que antes disfrutábamos, mientras que Jesucristo viene. Pero ¿por qué lo llama Satanás a él? A Pedro. Solo porque le decía, yo no quiero que muras. Es más, si nosotros hubiéramos estado ahí, también es como cuando alguien de nosotros puede partir y nosotros nos quedamos viendo tristemente a la gente, ¿verdad? Cuando vamos a visitar a alguien que ya está en sus últimas y nosotros no queremos que parta, ¿verdad? Yo no, les digo que así estaban viendo a Jesucristo en ese momento. Pero mira, dice, déjate de mí, Satanás, porque tú piensas de acuerdo a las cosas de este mundo. Tú no piensas, o tu mentalidad no es acerca de las cosas de Dios, sino que tu mente son acerca de las cosas de la carne, no acerca de las cosas del espíritu. Y esto es lo sorprendente de esto que yo quiero que ustedes se lleven en esta noche. Todo es en forma de semilla. Hoy me cayó el 20 acerca de la palabra, de lo que dice, si tan solo tuvieras fe como el grano de mostaza. Ayer vi yo en las redes sociales alguien que tenía una mano y una semillita pequeña de mostaza y dice, esto es lo que necesitamos, de este tamaño tiene que ser tu fe para mover montañas. Y yo me quedé pensando y dije yo, o sea que entonces no tenemos nada de fe. O sea, si esto es lo que necesito para hacer lo imposible, a veces tenemos menos que esto. Pero hoy el Señor me revelaba, mientras que hacía yo esto, otro aspecto de esta palabra. Y yo quiero que ustedes entiendan que todo es acerca de una semilla. Ahora miren, cuando dice tú piensas, tu mente está en las cosas de este mundo o en las cosas de la carne. ¿Qué son las cosas de la carne? Yo quiero que ustedes entiendan esto. Las cosas de la carne el pecado de la carne empieza con cosas que no son influenciadas por Satanás. Escúchenme bien. Escuchen nuevamente esto. Las cosas de la carne, los pecados de la carne, empiezan con algo que no es influenciado por ningún demonio, no es influenciado por Satanás. Es más, Satanás puede
pues se puede mandar a otro mundo, y nosotros todavía tenemos pecado de la carne que produce tu carne. Tu carne lo produce. Es que Satanás me tiene acá, es que el diablo me tiene atado, pastor. No, hay cosas que el diablo dice, me tiran a mí, me echan la culpa, y esta fue tu culpa, ese no fui yo. Las cosas de la carne empiezan con una cosa pequeña, con pensamientos pequeños. Es más, se los voy a explicar. Una de las cosas más horribles, demoníacas, satánicas, le pueden decir la gente, que puede existir, se llama brujería. La brujería, o sea, está envuelta con todo lo que es oculto, con todo lo que es demoníaco, con todo eso está envuelto en lo que es la brujería. Y la gente dice, o sea, hay espíritus envueltos en toda la brujería, y es verdad. Pero si nosotros empezamos así a hervir, así como cuando tú hierves el agua llena de sal y después se va todo el agua y te queda la sal, si tú empiezas a hervir toda la brujería para ver cuál es la esencia de la brujería, empieza a quitarse todo lo demoníaco y todo lo demás, y termina con una semilla, y esa semilla pequeña se llama control y manipulación. O sea que el control y la manipulación, según Gálatas 5, es un pecado de la carne. O sea que cuando tú controlas algo, eso no viene de Satanás. Cuando tú quieres controlar la situación, cuando tú quieres manipular a algo, viene de tu carne. Y escucha, esto es lo que pasa. Yo quiero que me pongan mucha atención en esto. Cuando el pecado de la carne continúa y tú lo sigues practicando, ese pecado de la carne hace alianza con lo espiritual. Y cuando se hace alianza con lo espiritual lo apodera o le da poder para que se forme algo fuerte. Y de ahí vienen las fortalezas. Nuevamente, cuando hay algo pequeño y tú continúas con este pecado de la carne, algo que tu carne desea, entonces eso se hace alianza con lo demoníaco. Y entonces cuando se hace alianza con lo demoníaco, ahí es cuando entra Satanás, y es cuando tú le has dado permiso. Ahora yo quiero que ustedes vean, hay dos clases de pecados. Hay un pecado que es ilegal, entrada ilegal, y pecados que son entradas legales. Las entradas ilegales es como cuando viene alguien y se me atraviesa un carro enfrente y a mí se me fue una mala palabra y yo digo, oh my goodness, Señor, tú bien conoces que yo no quería decirle esta palabra a esta señora o este señor, pero se me salió. Perdóname, Señor, no quises que saliera de mi boca esto. Pero después de que se te fue, después de la palabra, tú lo sigues y tú vas pensando, voy para la iglesia, pero espérate, cuando lo llegue, o sea, cuando ven aquí me lo voy a meter enfrente y le voy a decir esto, o sea, ya, eso ya lo pensaste, ya tuviste tiempo, o sea, ya eso ya es ilegal. Tú te enojas con tu esposo y tu esposa y de repente viene o sea, va a empezar una pelea y tú puedes decir, ¿sabes qué? Perdóname, yo dije esto, no debía haber decirlo, pero de repente se enoja o alguien te llama, tu esposo o tu esposa, y tú vas craneando, pero cuando llegue a la casa le voy a decir esto, y cuando llegue aquí esto va a pasar. Entonces ya tú estás invitando a que sea un pecado legal, porque tú lo has maquinado, lo has incubado, y estás a punto de que ese tu pensamiento dé a luz el pecado. Pero todos los pecados grandes que nosotros podamos pasar empiezan por un pensamiento pequeño o por una semilla, y esa semilla viene y cuando continúa y es practicada, ¿verdad? Y continúa, eso hace alianza con lo espiritual, y eso espiritual da fuerza a esa semilla, y esa semilla se hace tan grande que forma lo que la Biblia le llama las fortalezas espirituales. Y esas fortalezas tú no las puedes quitar. Gálatas 5 habla acerca de la brujería, que empieza con una semilla de manipulación. Nosotros podemos ver adulterios que empiezan con una semilla de algo en la televisión, que tú continúas y continúas y continúas. Hay cosas que empiezan con una imagen pornográfica y continúa hasta que eso llega a convertirse en algo demoníaco, porque se hace alianza con lo espiritual, porque continúa. Y cuando continúa eso espiritual y se hace alianza a eso, es tan fuerte y tú quieres dejarlo y no puedes.
No puedes porque es una fortaleza dentro de ti y ya no se puede porque es fortaleza. O sea, tú no puedes, tu carne no se puede y al final tú dices, Señor, tú sabes que yo quiero hacer lo correcto, pero al final no puedo. ¿Por qué? Porque se vuelve tan fuerte que entonces ya por más que tú quieras no lo puedes sacar con tus propias fuerzas. Todo lo que son las peleas, dice los arrebatos de ira. Los arrebatos de ira continúan, ¿verdad? Es más, esto es lo que dice Gálatas 5. Estos son los pecados de tu carne, no los pecados de Satanás que vienen, sino estos son los pecados de tu carne. Y dice, toda inmoralidades sexuales, todas impurezas, el abuso de la libertad también. O sea, produce algo grande. La idolatría y brujería, que ya les expliqué, odio, discordia, los celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías. No voy a ir a través de cada uno de ellos, pero mi punto es que todos esos son frutos de la carne, son la mentalidad de la carne que en forma de semilla se convierte en algo tan grande que nos dan esa depresión, que nos quitan a nosotros, realmente nos ponen en cadenas y esas cadenas no pueden ser fácilmente rotas si no es que tú entras en el espíritu, que ya es otro nivel, que es lo que Jesucristo está hablando. Aquí en el tiempo de Jesucristo están las cadenas de la religiosidad, están las cadenas de la ley de Moisés que él va, o sea, cuando digo la ley era de Dios y no son cosas, no era maldición, sino que lo que era la maldición era que la carne no podía cumplir algo del cielo. Porque la ley venía de un lugar mayor y la carne no lo podía cumplir, por lo tanto la carne estaba maldita de acuerdo por lo que es el nivel o el estándar de la ley. Ahora, cuando nosotros miramos que la palabra del Señor nos habla acerca de estas cosas, de la ley, del tiempo de Jesucristo, perdón, dice, es necesario que yo rompa las cadenas de la religiosidad, por eso es necesario que ellos me maltraten a mí, está diciendo Jesucristo. Es necesario que ellos hagan esto y que yo llegue a morir y resucitar al tercer día. Pedro no entendía qué es lo que Jesucristo les estaba diciendo, pero Jesucristo le dice, aléjate de mí, Satanás, porque tu vista está en las cosas de este mundo, tú prefieres los pecados de la carne, ¿verdad? A las cosas, ¿verdad? Que yo veo en el espíritu, que tú deberías ver en el espíritu. Siguiendo con este mismo corte, con este mismo tema, ustedes entienden entonces que la semilla va a producir, o sea, que lo que tú practicas va a producir algo que va a hacer alianza con lo demoníaco y tú le das el permiso para que lo haga. Lo ilegal, como les digo, es cuando Satanás se involucra en un matrimonio, se involucra en un ministerio y hace estragos porque él se involucró ilegalmente. Pero cuando se involucra ilegalmente, escúchame bien, cuando Satanás se involucra ilegalmente, tú tienes el Espíritu Santo y tú tienes simplemente que hablar y decirle, en el nombre de Jesucristo te reprendo, y se va, porque vino ilegalmente a entrar a tu casa. Cuando viene ilegalmente, tú tienes la autoridad para sacarlo fuera. Pero cuando entra legalmente, es como cuando tú tienes una traila de renta, tienes una casa de renta y tú le das la entrada legal a alguien y no te pagan. Ese día tú no vas, hey, me saca todas las cosas y se va. No, a mí me ampara la ley por lo menos 3 meses o no sé cuántos meses de quedarme aquí en ese tiempo y deshace toda la casa y cuando se va ya no tienes casa. Porque tú le diste entrada legal. Cuando tú le das entrada legal, le puedes reprender, puedes decir cuántas veces te reprendo en el nombre de Jesús, la sangre del cordero, todo lo que tú puedas hacer, y no sale porque tú le entraste, le diste entrada legal. En ese momento solo hay una forma de hacer que todo cambie, y eso es lo que vamos a entrar ahorita en este momento. Solo que yo quiero seguir leyendo aquí en Gálatas 5. Dice en el versículo 16, así les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. En la Reina Valera dice los deseos de la carne.
Es más, aunque estoy aquí en la Nueva Versión Internacional, voy a cambiar la naturaleza pecaminosa por lo que dice Reina Valera, que es de la carne. Porque es los deseos de tu carne, de esta vida, tu mirada puesta en esta vida, desea lo que es contrario al espíritu. El espíritu desea lo que es contrario a la vida, a los pecados de esta vida. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que ustedes quieren. Versículo 18. Esto lo mismo habla Pablo en Romanos 7, pero no voy a entrar en eso por el tiempo. Dice, pero si los guía el Espíritu, con E mayúsculo está hablando del Espíritu Santo, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza o de la carne se conocen muy bien. Ya se los dije, moralidades, impurezas, etcétera. Les advierto que ahora, como antes los dije, que los que practican, hay una cosa que tú hagas algo por impulso y hay otras cosas que los que practican. Hay una cosa el jugar fútbol una vez o aquellos que practican y practican, ¿verdad? Se vuelven más fuertes en lo que hacen. Entonces dice, es más, déjenme decirles esto juega igual del otro lado. Aquellos que practican lo que es los frutos no de la carne sino del espíritu, igual trabaja, pero aquí dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del espíritu es amor. Esto no son sentimientos, estas son cosas que se hacen no por sentimientos. Es más, aquí arriba en el versículo 17 dice 18. Dice 17, dice, los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no hacen lo que ustedes quieren. Esto no es acerca de sentimientos, de esto es lo que yo quiero, sino esto es lo que se hace porque esto es lo que se debe de hacer. Dice, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene esto. Es más, los que practican esto se vuelve una fortaleza no de mal, sino una fortaleza de bien, que nada ni nadie te podrá quitar de eso. Ahora mira, dice el versículo 6, el capítulo 6, versículo 7. Vamos al próximo capítulo, Gálatas 6, 7 al 9. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea que todas estas cosas son semilla. Aquí te está dejando saber, todo esto es semilla. Todo el gozo es un gozo de semilla. Y es una semilla de gozo, es una semilla de algo en lo cual tiene que producir cosas grandes, solo que hay algo peculiar de la semilla, y voy a entrar en esto dentro de un ratito. Dice, nadie puede ser engañado, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Si tú siembras avaricia o el ser codo, dicen en Guatemala, el ser avaro, el ser, ¿cómo le llaman? Tight, agarrado, que no das nada, o sea, y todo eso, eso también dice, es más, aquí dice, el que siembra para su carne, que quiere salvar su carne y todo para ellos, de la carne cosechará corrupción. La otra versión internacional dice destrucción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque aún a su tiempo, no importa, algunos cosechan rápidamente, otros cosechan a largo plazo. Pero dice, porque todo a su tiempo cosecharemos o segaremos si no desmayamos. Yo quiero que ustedes, bueno, queden en su mentalidad con esto. Lo que tú siembras vas a cosechar. Hay una semilla y hay un secreto de la semilla, y es la forma en que Jesucristo piensa. Es más, Jesucristo, esta es la forma en que Jesucristo piensa si seguimos nosotros, si regresamos a la escritura original con la que empezamos hoy en Mateo 8,
versículo 34, después de reprender a Pedro y decirle, aléjate de mí, Satanás, porque tú piensas en las cosas de este mundo, le dice el versículo 34, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos y dijo, esta es la forma en que yo pienso. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleva su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su cruz, dice, porque quiere salvar su vida, la va a perder. Escúchenme, dice, el que quiera salvar su vida, yo se los digo de no sé cómo, pero la vas a perder. Si quieres salvar tu vida, la vas a perder. Si quieres ganar, dice, pero cuando tú pierdes tu vida, aquí está hablando de la semilla, por mí, por mi evangelio, la vas a salvar. Si alguien dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si vas a perder la vida? ¿O con qué se puede dar qué se puede dar a cambio a la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, de la palabra de Dios está hablando, ¿verdad? En medio de esta generación adúltera, tú sabes, esta generación te habla de la palabra de Dios. Muchos dicen, no, pues yo puedo vivir con mi novio y si funciona nos casamos, si no, no, ¿verdad? Mientras dice, no, esa no es la palabra, te avergüenzas de lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios es Jesucristo, hecho carne, dice la palabra del Señor. Él es la palabra de Dios. Dice, si te avergüenzas en medio de mí, en medio de esta generación adúltera donde nosotros vemos, tratamos la Biblia de anticuada, mientras que la Biblia no es anticuada, sino que es un manual o una constitución de un reino mayor del que nosotros vivimos. No importa que sea más antiguo que el propio mundo, es un reino mayor o en otro escalón mayor del que nosotros vivimos. Y entonces dice, ¿verdad? Si eso pasa, también el Hijo del Hombre se avergonzará de aquellos, ¿verdad? Cuando venga en la gloria de su Padre con todos los santos ángeles. Aquí voy a terminar. Juan 12, 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesucristo, la mentalidad de Jesucristo es nadie lo puede quitar de esta mentalidad. Es más, Él vive en este mundo y nadie lo puede quitar de esta mentalidad. Él dice, yo quiero que ustedes entiendan que para mí, si tú quieres vivir, tienes que morir. Si tú quieres tener abundancia, tú tienes que dar. No tienes que guardar lo poco. Si tú quieres ser exaltado, tienes que humillarte. Nadie me puede sacar de mí de esto. Pero yo quiero que ustedes entiendan que cada cosa que Dios te da es una semilla. Y si tú quieres una semilla, o sea, la semilla, yo puedo tener aquí una semilla de algo y esta semilla no me va a producir nada si está aquí en el aire. Esta semilla tiene que caer en el suelo y tiene que morir. Entonces dice, si yo les digo, es cierto les digo, aquí está como que, no sé cómo les puedo decir, pero los quiero convencer. Eso se llama de cierto les digo. Que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere y queda solo, dice, quedará solo si no cae a la tierra y muere. Pero si muere, lleva mucho fruto. Por eso es necesario que yo muera. Es necesario que me maltraten y que me maten porque si yo muero, ¿verdad? Por la ley, entonces yo destruyo la ley y vivirá un evangelio de gracia, ya no un evangelio de ley. Si yo muero, voy a vivir yo y todos ustedes van a vivir conmigo, pero ese es conmigo. Jesucristo ahora es la misma mentalidad de Jesucristo la que nosotros tenemos que tener. Y Jesucristo dice, yo no sé cómo convencerte que si tú quieres vivir tienes que morir. Ahora vamos a la semilla de mostaza, que hoy el Señor me está abriendo los ojos en esto y dice, si tú tuvieras fe como una semilla de mostaza. Entonces dice, le dirías a ese árbol, desarráigate de ahí y tírate a la mar, y ese árbol te va a hacer caso. Pero ¿de qué sirve una semilla si no cae al suelo y muere? O sea que la fe tiene que morir en ti, una semilla de fe. ¿Y cómo muere? Haciendo no lo que tú piensas, sino haciendo lo contrario. Déjenme decirles, yo sé que aquí hay necesidades financieras, pero ¿cuántos de
de ustedes le han creído al Señor? Dígame por cuál, algo, ¿cuánto le has creído ahorita si tú tienes una necesidad ahorita? ¿Quién puede ser valiente y decirle, yo le estoy creyendo por esta cantidad de dinero al Señor? Ahorita, por algo que necesitas ahorita. ¿Ah? ¿Quién me puede decir? Yo les voy a decir una cosa, una vez yo necesitaba mi renta. Y en ese entonces eran 750 y tenía solo $200. Y en ese momento yo lo que necesitaba, y era para el otro día, y para el otro día yo sabía que no iba a ganar yo otros $500. Entonces mi necesidad en ese momento eran 700, bueno, eran $500, era lo que yo le había creído al Señor, eran 750. Pero si tú dices así, ¿cuánto es que tú le crees al Señor? ¿Verdad? Sí, yo te voy a decir una cosa, es más. Ángela, tú ahorita quieres ir a Honduras, ¿verdad? ¿Qué le estás creyendo tú ahorita, Yasmin, al Señor? ¿Mm? ¿En nada? ¿Ah? ¿No? ¿Fernando? ¿Ah? ¿Fútbol? ¿En qué? Que seas parte de un buen equipo. Ok. Entonces, todo lo que tú le crees al Señor, el Señor te lo da en forma de semilla. Ok. Digamos que tú vienes y tú quieres, ahorita tú tienes alguna necesidad ahorita, Daniel, ¿o qué es lo que necesitas tú ahorita? Raquel, si puedes decir una cantidad, no tienen nada. ¿Ah? $7,000 para mi carro. Para mi carro, ¿verdad? Miren, si ustedes saben, yo les voy a explicar una cosa. Si tú necesitas algo, ¿verdad? Algo. Yo te voy a decir una cosa. Vení, mija. Vení. Si tú me dices, pastor, tú necesitas $200, mija. ¿No? ¿Tú necesitas $200, mija? ¿No? ¿Quién necesita $200 acá? ¿Ah? Ven, rápido. Ven, si necesitas, ¿cómo te llamas? ¿Ah? Jennifer, come here, ven acá. No, te voy a decir, te voy a enseñar algo. Jennifer, si tú necesitas $200, es más, yo te voy a dar. No digas no. Mira, agarra. No, agárralos. Me dice, pero pastor, usted solo me dio $20. Yo quiero enseñarles algo. Ok, Jennifer. Si esta semilla que yo te di queda en el aire, tú tienes ahí $20. Pero si tú vienes y y mueres a ella y la siembras, el Señor te puede dar no solo 10 veces más, sino más que eso. Entonces es de ti el sembrarlo o comprarte 2 Big Mac o algo así, ¿verdad? Pero esto es necesario que tú lo tengas, ¿ok? Entonces yo te lo digo, o sea, a mí no me quita ni me pone, ni tal vez a ti tampoco, estos $20. Pero yo quiero darte a ti, para darle el ejemplo a la iglesia, que es necesario que tú los aceptes para que ellos lo agarren, darte esta semilla, ¿ok? Entonces tú te la llevas y cuando tú veas a alguien enfrente del Walmart o enfrente de alguien, ayer había un morenito que está comprando una maruchana, era lo único que iba a comer, solo ahí. Y yo le dije, mira, ¿por qué tienes? No, es que no me alcanza nada más, déjame sembrarte en algo. Entonces, esta es tu siembra. Y tú ves dónde tú lo siembras. ¿Ok? Solo para que tal vez esto no es gran cosa, ¿verdad? Pero cuando tú lo siembras, tú vas a ver que esta semilla es tuya. ¿Ok? Bueno, regresa a tu asiento. No, esa semilla es tuya, acéptala porque es tuya. No es gran cosa, escúchame. No es gran cosa. A Mayrani no la quiso, no quería esa semilla, ¿verdad? Cuando quiere, rápido, dice, pero entonces yo quiero que ustedes entiendan de esa forma como Dios actúa. Tú vas a veces a comer a un restaurante y dejas $1 de tip, $2 de tip,
Oh my goodness, amigo. O sea, a veces yo quiero que cuando yo llegue de regreso a ese restaurante, la gente llega a querer atenderme a mí. Dar unos 20, 25, 30 dólares de tip y llegar ahí, porque yo sé que la gente se recuerda de aquellos, no se recuerda de $1. No se recuerda de $2. Y a veces uno hasta pelea. Había un pastor que le puso en el ticket a uno y salió en el internet, se hizo viral. Si mi Dios me pide 10%, ¿quién eres tú para darte 15%? Un pastor, y yo, oh my God, por eso es que nos critican tanto. Pero si tú vienes y dejas algo para que quede marcado quién tú eres, ellos se van a recordar de ti cuando tú das un buen. Pero a veces nosotros queriendo agarrar, no, es que me cobraron más y es más. O sea, tú peleando por un tip, solo por darles un ejemplo. Yo quiero, o sea, con esto que yo hice ahorita, es simple, sencillo, pero así Dios trabaja. Si tú vienes y tú quieres salvar tu vida y eres agarrado, ¿verdad? Y no bendices a otros, pues tú vas a perder eso. En ese momento estaban pidiendo una bendición, una colaboración para no sé qué era. Y yo dije, si me faltan $700, $500, ¿qué son 700? ¿Qué son 200 más que deba? Entonces, Señor, aquí está mis 250 y di mis 250. Total, no voy a ganar mañana, no voy a agarrar eso. Déjeme, mis hermanos, en 15 minutos vino alguien que vio y me dijo, wow, quedé impactado con esos 250. Es más, yo iba a dar unos $5, $10. Pero el Señor me habló, me dice, toma, y me dio $1,000 en ese instante. A veces, pero escucha, dale un aplauso al Señor. Pero escucha, a veces he sembrado $1,000 y adivinen qué pasa el otro día. Nada. Ni en el mes, ni a los 2 meses, ni a los 3. Pero esa es una semilla y dice que nadie los engañe. Lo que ustedes siembran van a cosechar, y a su debido tiempo, si ustedes perseveran. Pero lo que ustedes siembran es cosa de ese espiritual, ustedes van a cosechar. Y a veces nosotros creemos más que si tú siembras mal, vas a cosechar más mal. Eso sí tú lo crees. Si voy a hacer mal o algo mal viene para mí. Rápido lo creemos, pero a veces no creemos cuando tú siembras algo bueno, que tú vas a cosechar algo bueno. A veces eso nosotros no lo sembramos, y el Señor dice, si tú tan solo tienes fe. Duelen, a mí me pudo haber dolido estos 250 porque no tenía nada. Pero dije yo, esto necesita fe. Y para la fe tengo que morir. Y tengo que sembrar algo como esto, para poder cosechar algo mayor. Yo me acuerdo una vez que el Señor vino y me dijo en mi mente, estamos hablando, ahorita no estoy hablando de dinero, estoy hablando de todo lo demás, pero me viene el dinero. Me dijo, siembra estos $70. Porque yo no sé qué tiene los 700, necesitaba 700. Y agarré y lo sembré no en la iglesia, en una persona que lo necesitaba. Pero yo me quedé con 0. Hugo y Alejandra ¿cómo se llama? En ese momento yo le ayudé a hacer una cosa de unos abogados y le dieron como unos $6,000. Y después me acuerdo que vino y me dijo, pastor, tome la primera ofrenda que me dieron $700. Oh, no los puedo aceptar. Tomalos, me dice, no los puedo aceptar. Tomalos. Bueno, dame 300, pues. Y me dio 300. Y después en oración vengo yo y digo, Señor, necesito, Señor, ahora 500, o sea, necesito ahora $400. Y dice, pero ¿y no te di 700 si no los aceptaste, pues? Me acuerdo bien. Y ahora, mis hermanos, ahora yo le he enseñado eso a mis papás, porque mis papás no necesitan, gracias a Dios ahorita, pero cuando yo les doy algo, me dicen, mi hijo, lo recibo para que tú seas bendecido. Entonces yo les digo, en el dinero es fácil. Bueno, no es tan fácil, pero yo quiero que ustedes entiendan lo que Jesucristo está diciendo. Es necesario que tú mueras. Es necesario que tú mueras al gozo eso es fe. Cuando la situación no hay gozo y tú tienes que poner gozo aunque no hay gozo para nada. Eso se llama fe. Y la fe, la semilla tiene que caer al suelo y tiene que morir. No, si no tengo gozo, pues siembra gozo. Siembra amabilidad.
Siembra amor cuando no lo hay. Siembra dominio propio. Siembra todo lo demás. Y cuando tú ves que esa semilla, así como si la semilla mala va a crecer, ¿cómo más no va a crecer la semilla del Espíritu, el fruto del Espíritu? Cuando tú siembras gozo cuando no lo hay y tú camines con la mentalidad de Jesucristo, diciendo, ustedes no entienden. Por eso es que ahora comprendemos Marcos 8. Es necesario que yo muera. Es necesario que yo muera. Y no les dice, se los explicó bien para que el otro venga y diga, aléjate, o sea, no vas a morir. Con razón dice, aléjate de mí, Satanás, porque esa era una mentalidad que él ya traía de ratos. Y cuando trae esa mentalidad, viene y entonces se vuelve en una fortaleza que hace negar a Jesucristo 3 veces, que hace el salvar su propia vida, que hace tan fuerte, ¿verdad? Que se separe de su propósito. Pero llega un momento en cuando tú dices, si yo muero a mi control, si yo muero a mí mismo, si yo muero, no solo en las finanzas, mis hermanos, Dios es un Dios próspero, pero si yo muero en las cosas que me hacen a mí, ¿verdad? Salvar mi propia vida, yo muero en mostrar a Jesucristo en mí. La gente se va a recordar, ¿verdad? De que Jesús se va a recordar de Jesucristo en mí, y todo empieza a cambiar. Y eso es la mentalidad de Jesucristo, donde para él dice, es más el que da que el que recibe. Recibe más el que da, ¿verdad? ¿Por qué? Y no estamos hablando de finanzas, estamos hablando de todo lo demás. El que más sirve a la casa de Dios, el que más viene a ayudar allá afuera, el que sirve de mejor manera. Mira, tú puedes servir, ¿verdad? Algo, o sea, de buena manera. Tú puedes cocinar o de buena manera, o cocinar de lo mejor que tú puedas. Total, si das lo mejor para el Señor y tú mueres a ti mismo, el Señor dice, tarde o temprano tú vas a cosecharlo, ¿verdad? Y cuando tú lo ves de esa manera, tú empiezas a crecer. Pero ¿sabes qué? Si tú vienes y dices, pastor, yo creo que hay varias fortalezas en mí, porque yo sigo practicando estas porquerías, porque yo he sido practicando y yo creo que es muy difícil quitarme de esto. Entonces no hay manera, mis hermanos, de que nosotros podamos someter la carne. Escúchame, no hay manera de que tú sometas a la carne y que todo salga bien. La única manera es matarla, es que tú mueras a la carne. Por eso dice Pablo, todos los días yo muero a mi carne, porque mi carne no me permite que yo haga lo que el Espíritu quiere. Por eso yo voy a caminar con la mentalidad de Jesucristo. Voy a caminar con otro nivel, ¿verdad? De una cultura del reino. Y voy a sembrar. Porque si tú tienes algo que quieres cosechar, tú tienes que sembrar en personas. Tú tienes que sembrar en tu matrimonio. Tú tienes que sembrar con tus papás jóvenes. Tú tienes que sembrar en tu casa. Tú tienes que sembrar en tu escuela. Tienes que sembrar. Y dice, y no te engañes, porque lo que tú siembras vas a cosechar. Tienes que sembrarlo. Y el Señor dice, si tú siembras para tu carne, vas a cosechar destrucción. Si yo vengo en la iglesia y predico en la carne, sirvo en la carne, toco en la carne, hago cualquier cosa en la carne, aún en la iglesia yo voy a tener destrucción. Tú ves a veces personas en iglesias que están todos cabizbajos, otras iglesias que están la gente, las mujeres todas demacradas, todas sin gozo, y es porque a veces nosotros tenemos una mentalidad de la ley, donde tenemos que hacerlo pero por la carne, y todo trae destrucción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay gozo en ti, no hay nada. Entonces el Señor dice, si tú siembras gozo, ¿verdad? Tú no tienes que participar de la ley. Todo esto, dice, los frutos de la carne, dice Gálatas 5, la ley no puede estar en contra de nada de esto, sino que el Espíritu lo va a vivificar. Y dice, si tú siembras en la carne vas a cosechar destrucción, pero si tú siembras en el Espíritu, va a ser un fruto tan grande que va a ser para esta vida y también para la vida eterna. Entonces yo les digo, mis hermanos, y esto es mi prédica del día de hoy, que tú salgas de este lugar diciendo, yo voy continuamente a no enfocarme, no poner mi vista en las cosas que me causan, o sea, que causan placer para mí, ¿verdad? Dios dice, yo te voy a dar gozo.
El placer es permitido, ¿verdad? Dios te va a dar eso, pero dice, pero yo quiero que tú entiendas que primero pon las vistas en las cosas del cielo, no en lo que tú quieres, sino en lo que el Espíritu Santo quiere. Y tú vas a entender que todo lo demás cobrará vida, porque tú estás cambiando de mentalidad y entras en la mentalidad, en el modo de Jesucristo, ¿verdad? En Jesus mode, cuando tú empiezas a caminar y empiezas a ver las cosas de acuerdo al Espíritu, porque eso tiene más peso que las cosas de abajo. Y entonces tu fe va a incrementar, porque tú vas a empezar a sembrar. Pero tenemos que sembrar. Habían tiempos, mis hermanos, y yo les digo, yo no estoy en esto. O sea, hay veces nosotros vamos creciendo conforme vamos, avanzando en edad o avanzando en madurez. Habían tiempos cuando yo entré a la iglesia. Yo le voy a decir una cosa. Yo entré a la iglesia por el movimiento de la película La Pasión de Jesucristo. Y yo entré a la iglesia cuando estaba de moda esa película, y alguien viene y la pastora me dice en ese entonces, mira, Mauricio, fíjate que hay una película que está así, ¿de parte de quién? De la iglesia. Ya vas con eso. Y sí, hombre, y quiero ir, ¿verdad? Y yo estaba en la iglesia, yo creo que ya empezaba, no me acuerdo si todavía, o sea, ni quería ir o de vez en cuando iba, y le decía, ¿y cuánto vale? Ellos están pidiendo el ticket $15, me dice. $15, pero si yo voy allá a las movies son $7, ¿por qué 15? Porque es que te dan un panfleto y todo lo demás. Bueno, ¿y 15 por pareja? No, por cada uno. $30 por esa película, no, hombre. Y de repente viene el hermano Francisco de allá, de Lafayette, y siembra unos tickets a mi persona y a la pastora y a otras más. Eran como 5 personas que ellos sembraron. Y al año yo decía, wow, qué miserable. Bueno, yo le decía, no que yo no tenía el dinero, yo trabajaba, qué miserable el no poder sembrar. Pero esa siembra, ¿verdad?, hizo que yo después sembrara en muchas otras personas, ¿verdad? Venía un encuentro con Dios que valía a veces hasta $100, sembraba en 2, 3 parejas para que yo recibiera lo que yo un día recibí. Venían cosas y yo sembraba en la gente, ¿verdad? Yo iba allá afuera y a veces sembraba en la gente que estaba enfrente de mí, que yo miraba a veces que hay. Si tú le oras al Señor, Señor, ponme en mí enfrente personas que necesiten, en lugar de decir, Señor, ponme enfrente una persona que me abra las puertas y me dé un cheque de $1 millón, ¿verdad? Ponme enfrente, ¿verdad?, alguien que me regale $1000. Pues, no. Pide entonces semilla. El Señor, tú no ves las peticiones que tú le has pedido a Dios, te las da en forma de semilla. Y yo quiero que ustedes queden bien claro lo que yo hice con Elizabeth. ¿Te llamas nuevamente? Jennifer, ¿verdad? Con Elizabeth, a ver de dónde viene ese nombre. Entonces, con Jennifer, la cosa es que tú te recuerdes, porque el Señor a veces te da cosas que parecen insignificantes, pero esa es semilla. Y tú tienes chance de esa semilla comértela, o tener o apartar el pan y apartar la semilla y sembrar semilla, no solo en dinero, pero en lo que tú tienes. O sea, ¿qué semilla puede haber en fútbol? Tienes que sembrar en otras personas, en lo que tú quieres. Tienes que sembrar. Ustedes, algunas personas que trabajan en construcción ven que las gentes que están más arriba no te quieren enseñar nada, porque si tú aprendes le quitas el trabajo a ellos. ¿Y qué tal si tú le enseñas a las personas? Y tú te preocupas con él. Cuando venga y te lo quieran ascender, se va a recordar que no te va a quitar tu trabajo porque tú se lo enseñaste. Es más, va a bendecirte a ti. Cuando tú das y enseñas, cuando tú vienes y pones lo que tú crees que no te conviene, el Señor viene y te va a bendecir. ¿Verdad? Te va a bendecir de una forma porque tú estás dando de ti en todo momento. Cuando tú enseñas, cuando tú das, en lugar de recibir, tú empiezas a dar de tu conocimiento, empiezas a dar de la palabra. En lugar de recibir y recibir, ahora me toca dar la mejor semilla, que es una semilla incorruptible, que es la palabra de Dios. Y tú empiezas a hablar del Señor, aunque tú dices, no, es que en la escuela, no, déjame, los jóvenes muchos dicen, no, let me live my life. Tú ya viviste tu vida, déjame vivirla a mí, que no sé, y todo. Pero ¿para qué dice Jesucristo en la palabra? No seas como tus padres que vivieron 40 años en el desierto. Dice, o sea, eso de déjame vivir mi vida y todo eso, no sé de dónde viene. Si la Biblia dice, aprende de los errores de tus papás, aprende de los demás, porque no quiero que vivas en ese boundary, en esa esclavitud. No quiero que vivas en eso, sino que el Señor te levante en otros lados. Y el Señor dice, no, me voy a quitar esta mentalidad de sobrevivencia, esta mentalidad de recibir, y voy a empezar a dar de mí. Y esa es la cruz. No hay resurrección sin muerte. Y por eso Jesucristo dice, es necesario
que yo muera para que tú vengas y revivas. Todos nosotros, alguien ha sembrado en nosotros. ¿Cuánta gente? Levanten la mano aquellos que alguien ha sembrado en ustedes alguna vez. A mí han sembrado. Todos nosotros ahora llevamos y tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar en este momento en otras personas, ¿verdad? Y no estamos hablando de solo, la gente a veces cuando yo hablo de esto solo piensan en finanzas. No, eso es algo de tu corazón, pero estoy hablando de tu propia persona. ¿Sabes? Empieza a volver a sembrar en tu esposa. ¿Cuánto en los hombres? ¿Cómo sembramos en nuestras esposas? Ustedes saben que cuando, la pastora sembró tanto en mí al principio, que me dice, ahora me toca recibir, me dice todo lo que yo sembré, y es cierto. Pero a veces nosotros sembramos en gente y después ya cuando obtenemos lo que queremos ya dejamos de sembrar en eso. Sigamos sembrando, ¿verdad? En las cosas que más están cerca de nosotros y también en la gente que no está en nosotros. ¿Cuánto le pueden dar gloria al Señor, mis hermanos? Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar esta prédica. Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo. Esa semilla ya está en ti. Este es tiempo de echarle tierrita, de echarle un poquito de agua y hacer que crezca esta semilla. Yo me acuerdo que muchas veces, por muchos años, cuando terminaba de predicar el pastor y me decían, ponte de pie, yo decía, amén, que ya termine de orar el pastor, ¿verdad? Porque ya me quiero ir. Ese era yo por muchos años, hasta que entendí que el tiempo de la oración, después de la oración, es fundamental, porque tú tienes fe por la palabra. Y cuando tienes fe, tú empiezas a declarar y a hacer decisiones en el Espíritu. Y es cuando tú dices, Señor, yo de este momento en adelante decido en poner la vista, Señor, no en las cosas de esta tierra, sino en las cosas del cielo. Y el Señor dice, si tú tienes esa fortaleza, si no te puedes quitar, pueden ser vicios, no solo vicios de drogas o algo así, o cosas que te hacen daño a tu salud, que también incluyen, pero vicios de la vista, vicios de lo que escuchas, vicios de las cosas que tienen, que están alrededor tuyo. Si tú dices, he estado practicando esto y tanto que yo siento que es una fortaleza. Hay entradas legales que por más que nosotros queramos reprender, no salen de nosotros. Es tiempo de morir, dice el Señor. Si tienes una enfermedad y mueres, a ningún muerto le afecta ninguna enfermedad, porque ya está muerto. Y dice Pablo, ya no vivo yo. El yo está muerto. Es más, todos los días lo mato. Quiere resucitar y todos los días lo mato. Todos los días muero. Y la única forma de morir en Cristo es que Él viva en ti. Y es cuando tú decides, no solo pienso en mí, aún en esta fortaleza, yo quiero quitarme esto, pero el Señor dice, da un paso más para poderlo quitar. En lugar de solo ver lo que tú quieres, aunque yo también quiero quitarte esta fortaleza, empieza a ser usado. En lugar de recibir, incluyendo esta liberación, piensa cómo tú puedes bendecir a otras personas a través de este testimonio. Cómo tú puedes bendecir. Yo estaba atado en este tipo de pecado, pero el Señor me quitó esto porque aprendí al poder dar. Ese es llevar tu cruz. Y en una ocasión los discípulos le dijeron a Jesucristo, pero Señor, nosotros hemos rendido nuestras casas, nosotros hemos rendido familia, hemos rendido
nuestras finanzas, hemos rendido nuestros trabajos, hemos rendido y renunciado a todo esto que hay para nosotros. Y el Señor dice, pues para ustedes hay muchas cosas más, y hay una multiplicación de todo lo que tú tengas en la vida venidera y en esta vida. Porque esto no es para cuando nosotros muramos, esto es para allá, para el hoy, para el ahora. Y tú puedes decir, Señor, ayúdame, Señor Padre, a ser sembrador, que nadie los engañe. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Este es tiempo donde tú dices, Señor, mi vida va a reflejar a Jesucristo. Yo tomo mi cruz. La cruz no es que tú la lleves arrastrada, cansado, agobiado. Tu cruz representa que tú mueres, y Jesucristo, que tiene el gozo, la alegría, la paz, ¿verdad?, la amabilidad, el dominio propio, la fe, la fidelidad, todos los frutos del Espíritu Santo, el amor, empiezan a vivir en ti, y eso empieza a ser reflejado en ti. Yo tomo mi cruz, Señor, muero a mí mismo y Jesucristo nace en mí. Lo decido en este tiempo, Señor. Hay un nuevo nacimiento en mí, Padre. Lo creemos, Señor. Reflejamos en este tiempo, Señor Padre, en este tiempo que año tras año nos recuerda, Señor, de la Pascua, de ese sacrificio que tú hiciste, Señor. En este momento nosotros entramos al morir a nosotros, Señor Padre. Padre, nosotros estaremos atentos a toda la semilla que tú nos das, Señor. Padre, yo levanto mi fe en el venir en contra de mi razonamiento, porque mi fe viene en contra, Señor, de lo que este mundo piensa. Por lo tanto, yo tengo que morir. La semilla, tú mueres al pensamiento del mundo y empiezas a ver y pones tu mira al pensamiento de Dios. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Te amamos y te bendecimos en esta hora. Si hay algo que tú estás padeciendo, tú lo sabes. Si hay algo que está tomando paso en tu mente, cosas que tú tienes que dejar de mirar, dejar de oír, dejar de hablar tales cosas, dejar de discutir, todo lo que son semillas o cosas que empezaron como semillas. Todas, dice Gálatas 5, todas inmoralidades, todas impurezas, todas cosas que tú dices, esto yo sé que no le agradan a Dios. Yo muero el día de hoy a Él. Y esas cosas, en lugar de matarme en este momento, Jesucristo, yo voy a reflejar tu rostro, que es un rostro de luz sobre esta oscuridad, Señor. Yo muero a esto, por lo tanto muero a lo que trae estas imágenes. Yo decido el quitar cosas de mi vida ahorita. Hay cosas que tú ya tienes que dejar de ver. Hay cosas, aun si el Facebook te está matando, tienes que quitar esa aplicación. Si hay algo que te está haciendo que tú mueras, tienes que quitarlo. A veces la haraganería está dañando tu relación. A veces el trabajo, y a veces el trabajo excesivo está dañando tu relación. Tú tienes que morir al yo, al hacer tiempos para pasar con tu familia. A veces tus hijos se acercan a ti y tú dices, yo ya quiero yo sacarlo. ¿Por qué? Porque estoy cansado, estoy cansada. A veces tú no quieres pasar con tu esposa, tu esposo, porque estás cansado, estás cansada y no haces el tiempo. A veces no quieres venir a darle el tiempo al Señor porque estás cansado por exceso de trabajo, o estás cansado porque el no hacer nada te da más cansancio también. Tenemos que morir al Señor y darle lo que es lo primero al Señor.
El primer día de la semana, el primer tiempo del día, lo primero al Señor y decir: Señor, es para ti. Mi oración será: Señor, pon personas, Señor, a las cuales yo puedo sembrar el día de hoy. Tengo semilla financiera, pero tengo semilla en mi alma de emociones. A aquel deprimido le voy a dar alegría. Tengo la semilla más importante, que es la que nunca se corrompe, que es la semilla de la palabra de Dios. Déjame sembrar esta semilla, porque Señor, lo que yo siembro voy a cosechar. Y si yo siembro tu palabra, que trae bendición, a mí viene tu palabra del cielo, Señor, y voy a poderla escuchar. Aquel que tiene revelación del cielo es el que da más de su palabra. Cuando tú quieres escuchar más a Dios, la gente me dice: ¿cómo puedo escuchar más a Dios? La palabra de Dios es una semilla, y si tú quieres escuchar más claramente la voz de Dios, siembra de su palabra lo que tú ya entiendes, lo que ya ha sido revelado para ti. Siembra de esa palabra a otras personas y verás cómo el Señor te da más palabra a ti. Gracias, Señor. Sé fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Si alguien te llama para un consejo, no dejes que ese teléfono siga sonando y sonando. Agárralo, que vendrá un tiempo en que a ti te darán consuelo. Es tiempo de que nosotros muramos, mis hermanos, para vivir una vida plena, para vivir en el realmo de la fe. Este es un nuevo tiempo. Padre amado, declaramos, Señor, que tú traes, Señor, cosecha abundante, Rey del cielo, por lo que tú has sembrado en ellos y a través de ellos. Pero en este momento, Señor, vengo con autoridad, Señor, que tú me has dado, para declarar, Señor, que toda semilla que se ha sembrado, la palabra de Dios dice que cuando la palabra se siembra, hay otras semillas que son sembradas también, pero esas otras semillas producen espinos que tratan de ahogar y competir con la palabra de Dios.